Rafael. Cuéntenos, Rafael, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gusto de estar aquí en mi casa. Claro que sí, su casa. Claro. ¿De dónde viene este nombre de Halloween, Rafael? Mira, primero quiero decir algo importante, y es que en la historia, en la sociedad se ha visto que las religiones crean el mito y luego la misma religión lo destruye o busca destruirlo. Sí. El nombre de Halloween es de un nombre en inglés, ¿cómo es? Halloween. Ibis, exacto, que significa el día antes de los fieles difuntos o del Día de los Muertos. Sí, sí. Hay dos celebraciones que históricamente tienen una connotación de el día antes de, que es el carnaval y Halloween. Y me explico. Cuando una de las cosas que se instauró cuando se crea la cuaresma es el hecho de que no se comía carne. Entonces la cuaresma comenzaba un miércoles de ceniza. ¿Qué hacía la gente? Porque ahora, por ejemplo, no se come carne los viernes. Entonces, ¿qué hacía la gente? Que como en la cuaresma entera no se comía carne, dedicaban una fiesta a comerse toda la carne que tuvieran para que no se le dañara. Las carnes tolendas. Y a comer esa fiesta, luego la fueron adicionando con elementos paganos. Y ahí surgió una festividad que se iba a conocer como las carnes tolendas. Y las carnes tolendas es lo que posteriormente iba a dar el origen al carnaval. Por eso el carnaval históricamente se celebra el día antes de empezar la cuaresma, porque era la fiesta de la carne tolenda. Halloween también era una fiesta que celebraban sobre todo los celtas, y esa fiesta ellos la hacían como una manera de festejar el fin de la cosecha y el paso de las estaciones de primavera, verano, a otoño e invierno. Entonces, en esa fiesta, ellos solían a quemar cosas, quemar las pajas que quedaban de la cosecha, como una manera como de exorcizar, pero también al mismo tiempo se tenía la idea de que en eso los muertos aparecían y entonces se creaba como una especie de lucha entre los que eran los buenos y entre los que eran los malos, etcétera, etcétera. Por eso la iglesia entonces posteriormente lo que hace es que crea, el Papa Gregorio VIII, crea el Día de los Fieles Difuntos el día anterior a Halloween, porque la fiesta no era Halloween, empiezan a llamarla en Inglaterra. Porque Irlanda pertenecía al consorcio de estados que conformaban Reino Unido, y es de Irlanda y de Inglaterra que llevan la tradición a Estados Unidos. Pero la intención realmente, porque lo que pasó fue que después que Constantino hace el acuerdo con el cristianismo y convierten al cristianismo en una religión de Estado, cosa que eso no existía, una de las cosas que empezaron a hacer fue al de sustituir fiestas paganas por cristianas. ¿Y qué era el paganismo? La palabra pagano o paganus lo que significa campesino, y era la gente que vivían a las afueras del imperio. Entonces, ¿qué entendía el cristianismo? Que había que ir a cristianizar a esas personas. Y todo lo que significaba fiestas de estas personas la fueron cambiando. De hecho, la Navidad también es la sustitución de la fiesta que se hacía al Sol Invictus. Exacto. Que todavía en Estados Unidos el domingo le llaman el Sunday, el Día del Sol. Sí, así es, así es. Entonces, eso fue lo que ha pasado. Entonces, se fueron sustituyendo fiestas paganas y en la medida que fueron sustituyendo, fueron surgiendo otras. Entonces, ahí entra la otra cuestión. ¿Por qué la gente se disfrazaba en el carnaval? Porque lo que se convirtieron fue en una fiesta como de sátira, y los personajes de quienes más se satirizaban eran los de la iglesia, quienes, papas, obispos y cardenales. La figura que se utiliza hoy en día para personificar a Satanás es la figura de Bafonet, que era el dios de la fertilidad de los paganos. Con cacho y todo así. Exacto. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que el cristianismo fue transformando todo eso. Por eso digo que la religión crea el mito y luego la misma religión procura destruirlo. Por eso nosotros vamos a ver en todos estos días muchísima gente publicando: en mi casa no se celebra Halloween, porque todavía creen en la cuestión del mito de las brujas, cuando lo de las brujas, eso, de hecho, el mismo cristianismo tuvo mucho que ver con el tema de las brujas, porque
¿A quiénes le llamaban las brujas? A mujeres que se reunían en lugares apartados, secretos, para empezar a querer tener acceso a un conocimiento que solo tenían los hombres. A esos espacios le llamaban aquelarre. Y entonces empezaron a llamarle bruja. ¿Y qué se hacía con ella? Las quemaban vivas. Esa imagen de la bruja volando en una escoba, con una es una imagen de unas cuadros, una imagen que hizo exacto, un señor apellido Durero, ahora no recuerdo bien el nombre, es quien crea esa imagen de la bruja en el palo de la escoba, volando, etcétera, etcétera. Una cosa, Rafael, entonces, ¿usted está de acuerdo con que se celebre Halloween? Tal como usted dice, hay mucha gente en este momento que dice que, bueno, ¿por qué rendirle un culto a las brujas? ¿Por qué andar vestido de diablo? ¿Por qué estamos transculturizados con una cultura americana que no es de nosotros? ¿Cuál es su concepto de Bueno, esto? es que eso primero es parte de la globalización, pero si arregla, vamos. En una ocasión, un amigo mío conocí a una persona que era judío y él era venezolano. Sí. Y uno tiene la conciencia de que los judíos son de Israel y la zona. Y yo le pregunto a él, ven acá, ¿y cómo es que tú eres judío siendo venezolano? La respuesta que él me dio me sirve para responder todos los demás. Él me dijo, de la misma manera que tú eres cristiano siendo dominicano. Claro. Yo dije, pero ven acá, es verdad. Buena respuesta. Él me dijo, de la misma manera que tú eres cristiano siendo dominicano. Esa religión no nació aquí. Nació también en el mismo lugar que nacieron los judíos. Perdóname, Rafael. Pero buena respuesta. Claro, y eso le pasa a Malaguetón, le pasa eso también. ¿Y él es judío? Que Malaguetón es de Capotillo. Y de Capotillo Malaguetón. No, del Simón Bolívar. Pero él es judío. No, él es jodido. Ese es un estado, para él es un estado. Eso está muy de moda. De Miami lo confirmó. el famoso judaísmo ahora mismo está de moda, pero hablando del tema que nos atiende ahora, que es el tema de Halloween, mi problema con eso siempre va a ser el origen. ¿Por qué? Porque como bien él decía, hace su origen en fiestas realmente que rinde culto de alguna manera a seres que ya partieron de esta tierra. Entonces la Biblia siempre entra en contradicción con ese tipo de reglas. Dicho sea de paso, una vez hablamos aquí, cuando hablábamos de los tatuajes, una de las razones por las que la Biblia impedía que se hicieran marcas en el cuerpo es precisamente porque la gente lo hacía para rendir culto, desde ese tiempo, para rendir culto a gente que ya había muerto. Entonces, siempre se entra en contradicción con eso. No el Halloween simplemente de los Estados Unidos, porque llegó a Estados Unidos en 1840. Ahora, desde sus orígenes, hace culto a los muertos. Por ejemplo, lo que se celebra en México, que también es precisamente el día siguiente, es algo que tiene mucha gente esclavizada en ese sentido. O sea, todavía hay gente que está llevando la ofrenda a sus seres que murieron antes de hace tiempo. O sea, invierten una serie de dinero, tienen una serie de creencias, creen que si no hacen ese tipo de cosas, su familia no va a tener un buen destino allá. ¿Está mal eso, Randy? Claro que sí, está mal. Una preguntita, Randy. ¿Qué ustedes hacen los cristianos cuando muere alguien? No, simplemente, de alguna manera, si es creyente, agradecemos porque lo fue y creemos que está en el cielo. ¿Y qué hacen con el cuerpo? Sí, no, lo enterramos. Y solamente. Sí. Mira, mi abuela, que es el ser que yo más amé, falleció, se enterró, yo no he vuelto por el cementerio más. ¿En la funeraria qué hacen? Se canta generalmente. ¿Y no es un culto? Y sí, no, pero no a ellos, pero no a ellos. ¿A quién? No a ellos. Pero ese es en su conmemoración. No es un culto. No, es que lo que se hace es agradecer por la vida del que murió. ¿Y qué hacen los mexicanos? Se queda ahí. ¿Qué es lo que hacen los mexicanos? No, ellos están ofreciendo sacrificios para que sus familiares tengan un mejor destino, que eso es otra cosa. Bueno, la misma razón por la que se le pone 4 velas a una gente cuando muere, esperando que se le ilumine el camino. Y nosotros lo que creemos es que la gente decide el destino que quiere tener hoy aquí en la tierra. No hay nada que hacer por ellos después que fallecen. Bueno, eso también tiene que ver con el mismo tema de lo que decía al principio, de cómo la religión crea el mito y luego lo destruye. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos vamos al origen, como tú mencionabas, ante las preguntas que tenían la gente, sobre todo existenciales, de dónde soy, cómo surge el mundo, cómo se hace esto, la primera respuesta que se le va a intentar dar es la religión que la da. Ahora, ¿cuál religión? Una religión mitológica, una religión basada en mitos, era lo que había en ese momento. Entonces, hasta que porque hay muchos que dicen que el judaísmo es que comienza el monoteísmo. Y el monoteísmo comienza con los egipcios, cuando Akenatón es que crea el monoteísmo. Pero eso no le funcionó y tuvo que volver a politeísmo. Entonces, es el judaísmo que después toma el monoteísmo. Entonces, cuando se toma el monoteísmo,
aunque Jenofontes ya había hecho, en primer lugar, una crítica a la mitología, con el judaísmo y luego con el cristianismo, es que entonces se va a procurar ya poner un fin definitivo al mito. Entonces, el tema de los muertos siempre fue un tema de inquietud para la gente. ¿Qué pasa conmigo cuando se muere? ¿Qué pasa con una persona? Porque entonces el cristianismo y las mismas religiones comenzaron a ofrecer, a ofrecer ¿qué? Un mejor lugar, pero después de la muerte. No aquí. Sí, pero entonces, pero precisamente yo creo que Randy tiene razón, porque el cristianismo vino a darle respuesta a eso que pasa después de la muerte. Entonces, por tanto, no podemos seguir practicando esas tradiciones que ya el cristianismo está dando una respuesta. Pero es que al final eso se convierte en algo meramente cultural. Al final eso se convierte en algo meramente cultural. Pero, por ejemplo, lo que sí creo es... La Biblia no es solo cultural. Por ejemplo, espérate, porque ahí es donde voy. Espérate. La Biblia tiene un matiz espiritual. Exacto, pero espérate. Está bien, la Biblia. Pero, ¿de quién es la Biblia? ¿De quién es? Cuidado. ¿De quién es? ¿De una religión? Exacto. Cuidado. Entonces, pero si yo no soy de tu religión... Ay, mi madre, ¿qué es esto? Generalmente las religiones, aunque algunas son cristianas, no responde necesariamente a lo que la Biblia dice. Dicho sea de paso. No, porque ahí me está mencionando la Biblia. Sí, y aquí se menciona mucho la Biblia en el país. Esto es cristiano, y cristiano es una religión. Pero de hecho, usted dijo algo ahorita, que eso no lo hace la religión, lo hace esa religión. El aceptar, el hacer sincretismo lo hizo la Iglesia Católica por conveniencia. Desde el 325 lo está haciendo. Pero no por conveniencia. Desde el 325 lo está haciendo. No por conveniencia. El edicto de tolerancia que usted mencionó ahorita, el edicto de tolerancia que hizo Constantino, lo hizo, no fue para ayudar a la Iglesia, es porque le convenía. Porque había un pueblo cristiano que había crecido demasiado dentro de Roma y ahora necesitaba el apoyo. Eso es verdad. Eso es verdad. Que siempre fue por su conveniencia. Pero entonces, eso es verdad. En el primer siglo, a los tesalonicenses, una cultura griega, una cultura no cristiana ni de este tiempo. El apóstol Pablo le estaba explicando ya, miren, no tengan temor por la gente que falleció. Manténganse ustedes vivos y sepan que donde ellos van a estar, ustedes también van a estar en algún momento. No tengan tristeza por ellos, que es la esperanza. De hecho, la única esperanza que brinda la Biblia es esa, porque lógicamente un sistema que no te dé ánimo a ti de tú seguir y que te brinde un futuro mejor, tú no vas a creer en eso. Y eso fue lo que Jesús vino a darnos. Perdón, muchachos, yo quisiera que la gente nos llame al 809-540-1065 y opine acerca del tema. ¿Debe el dominicano celebrar Halloween? ¿Está bien? ¿Se siente cómodo usted? A propósito, Malaguetón, el teléfono ya está reventado. ¿Usted sabe lo que es el monoteísmo? Al Malaguetón tú le estás preguntando. El monoteísmo, ¿usted sabe lo que es? Un monoteo. No. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Adelante. Mira, yo estoy en 100% de acuerdo con lo que plantea Randy. Es decir, la cultura de Halloween, aparte de que es transculturizar esta nación, aparte de eso tiene un trasfondo no solamente cultural, también tiene un trasfondo religioso espiritual. Es decir, lo que se hace ahí es un rito que, respeto lo que dice el amigo Rafael. ¿Perdón? Rafael, pero sí es un simbolismo del satanismo. Y lo que él dice ahorita con relación a que le preguntó al judío, siendo venezolano, no confundamos un israelita con un judío, no es lo mismo. Pero yo no lo confundí. Yo dije que generalmente cuando la gente le dicen que es judío, piensa en Israel, no que son de Israel. Porque tú puedes ser judío de tres maneras. Tú puedes ser judío por religión, por raza y por nacionalidad. Entonces, no estamos confundiendo. Y lo que dice el amigo oyente, que es satanismo, lo del... No, es que reitero. La misma religión también crea el antagonismo. Si busquen, por ejemplo, el libro según Jesucristo, el Evangelio según Jesucristo de Saramago, para que vean el diálogo que se da entre el diablo y Dios. En un lago. ¿Dónde encontramos ese evangelio? ¿Dónde lo encontramos? No, el libro es un libro de Saramago, el evangelio. Y en una de las cosas que en ese diálogo, en la que Dios le dice al diablo, sin el mal que tú haces, la gente no entendería el bien que yo hago. Si nosotros nos vamos también a los orígenes de Satanás y del infierno, reitero, es otra adaptación del tema del paganismo. Entonces, cuando se hablan que ahí lo que hay es un sentido satánico, vamos a ver qué es lo que, por ejemplo, la iglesia en ese momento creó
como el Día de los Muertos o el Día de los Santos también. El panel está reventado aquí en el mismo golpe hablando de Halloween. Gracias por su cariño, gracias por sus llamadas, de tanto cariño y tantas llamadas, se revienta el panel, 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 se revienta el panel. Aló. Saludos. Saludos. Adelante. Ese día es el cumpleaños del diablo, yo no sé. No, espérese, espérese. No, pero Todo de diablo, todo de infierno, todo de Podemos Satanás. preguntarle a Rafael, ¿por qué asocian que se dedique el cumpleaños del diablo? O sea, hay como una leyenda urbana. No, porque lo que pasa es que, como por ejemplo en el Día de las Brujas, en Halloween la gente se disfraza de bruja, de muerto, de cosas por el estilo. En el carnaval la gente se pone una careta del diablo. Entonces todo lo relacionan con el diablo, con Satanás, etcétera, etcétera. Entiendo. Dios mío, hablamos de Halloween en el mismo golpe. Saludos. Saludos. Adelante. Señores, Sí. es sencillo. Tanto Halloween como Santa Claus y demás. Eso es comercial, señores. Eso, hay una industria económica multimillonaria detrás de Halloween. Eso quizás en un principio tuvo alguna origen pagano y eso, pero hoy en día, 100%, señores, pónganse a buscar cuánto genera la economía, cuánto dinero mueve el tema de Halloween y el tema de Santa Claus y eso. Sí, Olvídense de esa otra cosa, todo eso pendejada y que el diablo, que Sí, señores, yo eso es entiendo. pendejada, eso es Es su económico. opinión. Es que Luego yo concuerdo con él. Yo siempre he dicho que una de las críticas que yo hago hoy en día es que, por ejemplo, en la Navidad Santa Claus ha sustituido a Jesús. Sí, claro. es verdad. Y la gente identifica más la Navidad con Santa Claus que con Jesucristo. De hecho, y con de los hecho. tres Reyes Magos. Sí. Y Santa Claus es una creación de la Coca-Cola. Hay una gran Era de otro color y de todo. hay una gran canción donde alguien la hace desde el punto de vista de Jesús que dice, me hicieron mi cumpleaños y no me invitaron. O sea, la gente celebra el nacimiento de Jesús, pero no lo tiene presente. Pero mira, tiene algo de razón lo que dice el amigo, que Halloween puede ser comercial igual que otras fechas. El mercado todo lo convierte en Sí, comercial. tradiciones tienen porque por ejemplo mi abuela compró unos comercial. dientes por Amazon. Para Halloween. No, ella no tiene. Ella no tiene. Ella no tiene. ¡Saludos! Hey, buenas noches, don Hernández y todo ese equipo. Hermano, Habla adelante. el chispero de Herrera, mi hermano. Chipero, cuéntanos. Saludar a Rafael. Sí. Rafael, Sí. claro que yo trabajo todos los días. Dale, De 5 de la mañana a 11. Oiga lo que le voy a decir, Rafael. Es importante que se celebre aquí Halloween. Y también es importante que Robertito haga película de Halloween. Ah, gracias, Chipero, muchas gracias. Hablamos de Halloween, saludos. Saludos, buenas noches. Bienvenida, querida. Bien, para decirles que la Biblia no pertenece a solamente que a la humanidad. Los únicos que leen la Biblia son los humanos y es el manual de instrucción que dejó Dios para que nosotros viviéramos bien. Así que la Biblia no pertenece a ninguna religión, es de nosotros los humanos. No es una religión. Es el libro sagrado de una religión. No. Espérate. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es el Corán? Es un libro sagrado. ¿De Ajá, quién? ¿y qué es De esa religión. qué ¿De es la Torá? La Torá es el libro de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. No me digan a mí. Sí, pero, dímelo, perdón, tú Rafael, fuiste perdón. seminario. El Corán. Claro. Perdón. Claro. Seminarista, está Pero segura. sí. La Biblia es el libro sagrado de una religión. Ahora, Pero- que esa religión se haya mundializado, porque, por ejemplo, lo que hoy es Occidente, nosotros solo debemos fundamentalmente a 3 libros. Esos 3 libros son la Odisea, la Ilíada de Homero y la Biblia cristiana. Pero está Eso bien. es Occidente. Pero a lo que yo me refiero a lo siguiente. El Sí. judaísmo Ujú. se creó en Israel y se creó un sistema que es para ellos. Ahora, cuando leemos Romanos, Rafael, si usted lee la epístola de los Romanos, nos damos cuenta que cuando se crea la Biblia, cuando se crea todo el sistema de lo que expresa la Biblia, es para el mundo completo. No. Se está pero quemando ¿cómo esto. que no? Ay. No. Aunque, ahora, sí, por ejemplo, la Biblia dice de que Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Eso no es así. ¿Cómo que no? Pero ve dile eso a un oriental, ve dile eso a un budista, judío, no, es verdad, ve es dile verdad, eso tiene a razón, un pero musulmán, pero ve no, dile pues, eso sí, a un es un coso. budista. No, Pero no. está bien. ¿Qué Una usted- cosa es que ellos no lo hayan aceptado.
No. Es que no lo hayan aceptado. Otra cosa es que se lo querrán imponer. No, como que se hizo no. en los pueblos como este. Que Jesucristo porque te el hizo cristianismo se impuso. Es que lo que se impuso fue la iglesia católica, no el No, cristianismo. se impuso el cristianismo. Es que el ¿Y qué cristianismo es no es sinónimo de iglesia ¿Y católica. qué es la iglesia católica? No, la iglesia católica es una derivación del cristianismo. Exacto. Pero no es la iglesia que representa el cristianismo. Ay, pero exacto. No, Entonces, ¿pero qué la era? iglesia que nació en el libro de los Hechos no es la iglesia Ay, mi católica. madre, espérate. Pero hasta la reforma protestante, ¿qué era lo que existía? La iglesia católica. No. Hasta Martín Lutero, ¿qué era lo que Y los existía? cristianos que estaban metidos en catacumbas. ¿Pero qué era? Y los cristianos que estaban metidos en catacumbas. Y los cristianos que la iglesia católica persiguió. Pero hasta Martín Lutero, ¿cuál iglesia existía? No. La más conocida era la iglesia católica. La pero más- no, es que pero no no es- era es todo. que la iglesia- No era todo. Está caliente este debate. Vamos a tomar un par de llamadas para que la gente siga opinando. El panel está reventado en este momento. Una internacional. Saludos. Buenas noches, José. Cuéntenos, hermano. De aquí de Puerto Rico. Cuéntenos, gordo. El gordo mío. Le advierto que yo soy teólogo de entrada. ¿Usted es teólogo, gordo? Sí, de entrada. Primer punto. Sí. Primer punto. Todo lo que la iglesia aprobaba y desaprobaba en el pasado era por conveniencia. Todo lo que la iglesia aprueba y desaprueba en el presente también es por conveniencia. Segundo punto. Constantino no oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, sino que fue el primer emperador cristiano. ¿Quién oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Bueno, Romano? se dice que fue Teodosio que realmente... Teodosio en el edicto de Tesalónica en el año... Que Teodosio fue que dividió el 380. imperio en Oriente y Occidente. No, estamos hablando de una cosa. No, vamos a estar en un punto. Bien. Teodosio convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Ese es el punto. Sí, el Imperio Romano se dividió, es otros asuntos, pues. Fueron otros asuntos. Ahí está la opinión del gordo. Bueno, Rafael, lo que pasa es que hay tanta gente que tiene sus opiniones. Por ejemplo, Malaguetón, que Es me que en el gusta. tema de la religión siempre... Sí, siempre es tema- verdad, Que eso trae muchas pasiones, como los deportes y lo demás. Y es muy subjetivo. Aprovechar que Malaguetón está aquí, que me gusta siempre cuestionarle. ¿Usted sabe quién fue Teodosio? Un bachatero, Teodosio Reyes. Mío. No, así no, Malaguetón. Saludos. Eso es lo que él conoce. Buenas tardes, buenas tardes, feliz viernes. Tú sabes que Rafael es seminarista. Sí. El gordo hizo ese curso en Infotec. Y viene de hablar. Para tu información, duré 11 años en el seminario. 11 años. E hice 3 años de teología. Me faltaba uno para Hay que terminar. respetarlo a Rafael. Rafael es un conocedor. Podrá decir lo que usted quiera, que fue en Infotec. Ahora usted No, tiene no, que... usted, no, el gordo. Él dice No, el el gordo, gordo. usted, no. yo pensé que era yo. No, el gordo no fue. No, excúsame entonces. Él lo está reconociendo. No, él sabe. No todo el mundo sabe, Rafael. que usted- Fue que escuché mal. Yo pensé que era que había dicho que yo lo había dicho. Nuestro Rafael es amigo. conocedor. No, Hay que dárselo. Un amigo del programa, Jorge Guanchi, me parece que fue que hayamos reconocido a Ok. Rafael. No, pues discúlpeme. Le Saludos. devolvemos su honor. Aló. Cuéntenos. Buenas noches. Adelante. ¿Tú sabes por qué la religión es un tema que crea problemas? Sí. Cuando lo manejan personas que no saben de eso. Entonces cogen a un público tan grande como eso y lo malinforman. ¿Entiendes? Mire, Lutero fue un monje agustino, que era lo que usted sabe lo que es la iglesia católica. La iglesia católica significa universal. Sí. O sea, fue la iglesia que hizo que el mundo conociera el cristianismo. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un manual para que el hombre se dirija correctamente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cuando usted le dice no cometerás adulterio, usted tiene una querida, usted dice que la religión no sirve. Sí, entiendo perfectamente. Entonces, cuando usted es un corrupto, Maestro, espérese. No le metas relajo. Escúchame, amigo oyente, que este hombre está relajando aquí. ¿Qué no, vaina? yo estoy relajando. Lo que pasa es que hay que hablarle bien claro. Claro, y se lo agradezco. Ninguno son personas
que pueden manejar ese tema. Sí, público. no, y le agradecemos. Hay muchísimas personas que pueden hacerlo. Cuando ustedes quieren hablar de eso, invítense a alguien que sepa de eso para que no malinformen. No, pero le agradecemos muchísimo lo que usted acaba de aportar y es bueno que usted nos explique cualquier cosa que entienda que hayamos dicho de manera negativa o equivocada. No, es que es manejar, ustedes no pueden manejar ese tema. Ustedes tienen que buscar. Maestro, espérese que el señor está hablando. Un pastor, un sacerdote, un señor, para que edifiquen, pero no se pongan a hablar tonterías de que eso, que la iglesia, que los católicos, los cristianos, oye, los católicos fue la iglesia universal, fue la que llevó la única conocida hasta Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Y una pregunta, líder, ojalá usted nos cierre y nos pueda responder. ¿Usted es católico? Sí, claro. Ok, entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Maestro, espérese, maestro. No relaje, maestro, un tema serio. Un tema muy serio. Vamos a concluir, Los más siniestros personajes de la historia. Miércoles, qué problema con Amado. Profesor, vamos a concluir con una falta, un hombre serio. Voy que digo lo del merengón Sabatino, lo digo ya. Protelo. Que yo tengo un amigo allá con la vaina. Vamos a concluir el tema. Vamos a sacar la conclusión, maestro. Tenemos una bohemia pendiente. Sí, de ahí ya. Hay una bohemia que está Rafael, sabrosa. ¿cuál es la conclusión? ¿Está correcto que celebremos Halloween en República Dominicana? Yo pienso que desde el sentido cultural, yo no le veo ningún problema a que eso se conmemore el día de Halloween. Yo más bien, porque reitero, yo lo veo como un sentido cultural. Las religiones lo van más a ver más bien con una cuestión o satánica o de culto a los muertos, etcétera, etcétera. Para mí es más un elemento cultural. Por consiguiente, yo no le veo ningún problema. Es un tema de conciencia. ¿Cómo de conciencia? Es un tema de conciencia. Tú sabes lo que estás haciendo. Realmente. O sea, si tú decides abocarte a eso, sabiendo lo que estás haciendo, entonces tú lo haces. Ahora, tú tienes, la gente debe. Déjelo hablar con Deje hablar Randy, maestro. La gente debe no solo verlo desde Estados Unidos hacia acá, sino verlo el trasfondo cultural que tiene eso. Si tú quieres abocarte a eso, pues tú lo haces. De lo contrario, si no estás dispuesto a seguir eso, no lo hagas. Por ejemplo, Randy, yo te hago una pequeña pregunta ya para finalizar. El hecho de que tú envíes, por ejemplo, en el caso mío, lo que tenemos, bueno, tú también, tenemos niños pequeños que lo enviamos hoy a la escuela disfrazados de Halloween. ¿Eso tiene alguna connotación pecaminosa dentro de la religión? Y ahí voy a ser bien claro. Para ti no. Porque tú no lo estás haciendo con ese trasfondo. ¿Y los niños? Honestamente, no, tampoco. ¿Y entonces? No, lo que estoy explicando es que la gente debe conocer el origen de las cosas para que sepa la razón por lo que lo está haciendo. Ya entendí, ahora te entendí. ¿Tú entiendes? Porque evidentemente, ¿qué culpa tiene tu niña o tú? Porque tú probablemente no conocías todo lo que estamos hablando ahora. Yo entiendo. Y aprovecho, Randy, para cuestionar a Malaguetón. Malaguetón, ¿qué es el trasfondo? Mi hermano, pero el trasfondo es lo que las mujeres usan abajo de la falda. Es el medio fondo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.